Y aquí seguimos con todos ustedes, queridos telespectadores, y observarán que, bueno, que ha aparecido aquí en mi solapa una chapa preciosa que pone Vacúnale. Vacúnale, y es el título de una campaña en la que Valencia es pionera y en la que además Laboratorios Merial tiene mucho que decir, y nos estamos refiriendo al mundo felino, el mundo de las mascotas, el mundo de esos entrañables animales que prácticamente casi todos tenemos alguno en casa, o algunos, muchas personas tienen algunos. Bueno, la verdad es que la población felina ha estado abandonada durante muchísimo tiempo, se le ha dedicado más cuidado, pues quizá por cultura, por tradición, no se sabe por qué, pero que la población canina parece que está un poco más mimada que los felinos. Pero aquí tenemos a Daniel Rodes, que es veterinario, que nos va a explicar esta campaña y sobre todo, por favor, atiendan, porque es muy importante para todos ustedes o todas ustedes, las que tienen un lindo gatito, como los de la serie, sí señor, un lindo gatito, pues que hay que vacunarlos y bueno, nos lo va a contar Daniel Rodes, que es veterinario. Daniel Rodes, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Gracias. Muy bien, muy bien. Vacúnale. Vacúnale y sobre todo si es eso, a un gatito, ¿no? Eso es una campaña que intentan pues, concienciar a los propietarios de que los gatos, como tú muy bien decías, igual que a los perros, hay que asegurarles una prevención y una atención veterinaria regular, ¿no? Es una campaña que surge de ya un histórico en la empresa. En Merial Laboratorios pues ya llevamos 2 años haciendo una campaña que se denomina Vacunación. Lo que ocurre es que es una campaña muy concentrada dentro de la clínica. Entonces nos encontrábamos con una problemática de que muy bien conectábamos o conseguíamos contactar con el propietario que iba a la clínica, pero claro, nos dejábamos aquel propietario que no tiene la costumbre de ir a la clínica veterinaria. Entonces nos pusimos manos a la obra. Desde finales del año pasado empezamos ya con una serie de agencias a estudiar el por qué hay muchos propietarios de gatos que no van a la clínica y hemos diseñado esta campaña, ¿no? Una campaña que no solamente se desarrolla en la clínica veterinaria, sino que va más allá, va a ir directamente al propietario o al ciudadano. Sí, y además tendríamos que dar algunas cifras y algunos datos que vamos a dar, pero atención porque hay enfermedades a las que los gatitos están muy expuestas, enfermedades víricas fundamentalmente como la rinotraqueitis o el calicivirus o como por ejemplo la leucemia felina. De esto nos puede hablar bien Daniel. Son enfermedades víricas que precisamente por la condición de virus se pueden transmitir entre las poblaciones de gatos, gatos callejeros, gatos domésticos, y es decir, y son un riesgo elevado, ¿no?, para la población. Exactamente. felina. Las enfermedades infecciosas, claro, no se ven. No se perciben muchas veces a simple vista, pero hay estudios científicos que revelan que fuera, en la calle, en torno a un 40% de los gatos que desgraciadamente se encuentran en una situación de ser vagabundos, de callejeros, pues hay enfermedades como el calicivirus, pues, que son muy frecuentes, un 40% de la población tiene calicivirus, ¿no? O leucemia, un 12% de los gatos tienen leucemia felina, ¿no? Son enfermedades que a lo mejor a simple vista no se detectan, pero que están ahí en la calle. Entonces el propietario, con un acto tan sencillo como entrar y salir de casa, en la suela de los zapatos o en el carrito de la compra, pues puede introducir estas enfermedades dentro de casa, que como digo, son muy estables, en la alfombra o en la moqueta, son enfermedades que pueden persistir varias semanas. Lo que queda claro, por favor, mentalícense la necesidad, la importancia de vacunar a los gatos precisamente por todo esto que nos está comentando Daniel. Iniciativa de Merial Laboratorios y primera puesta en escena, por decirlo, campaña en Valencia, ¿no? Exactamente. Nos pusimos en contacto con las principales entidades aquí en Valencia, por supuesto, porque queríamos trabajar en equipo. Yo creo que la finalidad de esta campaña es mejorar el bienestar de esta especie, la especie felina, y nos pusimos en contacto con el Ilustre Colegio de Veterinarios y con la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y de Plantas, y por supuesto están apoyándonos en todo y están muy ilusionados, igual que nosotros, en conseguir como objetivo incrementar que más gatos asistan a la clínica veterinaria. Y además un dato aterrador, fíjense ustedes que aproximadamente hay 3,6 millones de gatos en toda España y tan solo un 15% son vacunados. Queda un 85% de vacunar. Vamos a ver si con esta campaña, Daniel, ayudamos a esa población felina que tanto lo necesita y que al fin y al cabo mejorar su calidad de vida también es
mejorar la calidad de vida nuestra, ¿no? Porque además las mascotas y como los felinos pues también son elementos animales de compañía, animales entrañables y que muchas familias necesitamos de ellos, ¿no? Exactamente. La especie felina, por su carácter y por su condición, tiene un gran futuro en la sociedad actual. De hecho, en breve, en pocos años, el gato superará en número al perro. Porque tal y como la vida que llevamos, pues el gato es mucho más cómodo. Pero desgraciadamente esa comodidad que nos proporciona el gato yo creo que en cierta manera se le ha vuelto en contra a la especie felina, al gato en sí mismo, porque el propietario en cierta manera se vuelve cómodo y dice, bueno, mi gato con que le ponga un pienso y le procure agua no necesita nada más. Pero no es así. O sea, el gato necesita una revisión por lo menos una vez al año y la vacunación que le corresponda. O sea que vamos a mentalizarnos todos, vamos a ser conscientes de que hay que vacunar a nuestro gato de todas esas enfermedades y como la sociedad evoluciona, los tiempos cambian, vamos a ver si eso es la introducción, sobre todo la mentalización de vacunar, ese 15% aumenta y en los próximos meses, en los próximos Esperemos años, todos. estamos hablando que es un 80, un 90% pues el grado de vacunación de todos los felinos, ¿no? Sí, sí, es que España está a la cola del resto de países europeos. En Inglaterra, allí hay muchísima cultura hacia los animales, ahí en torno al 80 al 90% de los gatos reciben una vacunación. Con vacunación queremos decir que además reciben una atención, una revisión, un chequeo veterinario, ¿no? Que es necesario, porque como digo, no todos los problemas, no todas las enfermedades se ven a simple vista, hay problemas hepáticos, renales, que necesitan un chequeo y si se detectan lo antes posible, pues seguramente pues habrá más posibilidades de que el animal supere esos problemas. Muy importante, cuanto antes lo lleven a vacunar, mucho mejor, porque antes estará más protegido el animal. ¿Es así, Daniel? Eso es, eso es. De hecho, es que el veterinario es el que mejor sabe de esta realidad. Él sabe que hay muchos gatos que padecen enfermedad, le llegan a la clínica ya padeciendo y manifestando la enfermedad, que con una adecuada vacunación pues no se encontrarían en esa situación. Perfecto. Bueno, yo en nombre de toda la especie felina voy a dar las gracias a Merial Laboratorios, también, por supuesto, al Colegio de Veterinarios de Valencia y a la Sociedad Protectora, pero especialmente por esta iniciativa Merial Laboratorios, por las muchas vidas que vais a salvar y la mejora de la calidad de vida para toda esa especie felina. Entonces, ojalá sirva de ejemplo y sigan más iniciativas de este tipo. Ojalá. O sea que, nada, en nombre de todos los gatitos, pues muchísimas felicidades, enhorabuena y muchas gracias, Daniel. Gracias. Lo que me gustaría es destacar, como tú decías, esta chapa. Son unas chapas que vamos a empezar a distribuir a partir del 1 o 2 de octubre. Es cuando se inicia verdaderamente la campaña dirigida al ciudadano. Cualquier persona de la provincia de Valencia se puede acercar a lo que es la estación de Renfe, en el metro, en los kioscos, verá la imagen. Y perfecto. Tenemos que despedir ya. Muchas gracias, de verdad, Daniel. Gracias, vacúnale, ya lo saben. Nosotros les emplazamos ahora a ver una receta gastronómica que se chupan los dedos y enseguida seguimos con ustedes. Vamos a preparar hoy una milhoja con foie, manzana, una salsita que ya hemos hecho alguna vez, pero bueno, yo repito que me gusta